Bueno, comenzamos la clase ahora. Un gusto tenerlos acá a todos ustedes. Ojalá tenerlos todos los martes. Mientras más gente mejor. Siempre es bueno que haya público. Se dan mejores discusiones y todo. Así que nada, pues, qué rico tenerlos acá. Eh, bueno, el curso Naturaleza, Imagen y Subjetividad hacia un materialismo diferencial. Les envió un programa, no sé si lo alcanzaron a ver, pero vamos a revisar un poco la descripción. ¿Ya? En este curso vamos a leer acá, veremos distintas aproximaciones filosóficas al concepto de materia, estudiando su continuidad y sus interconexiones. Me refiero ahí a las de las distintas aproximaciones. Entonces vamos a comenzar con Bergson. Vamos a ver el tema de la materia como un conjunto de imágenes y su relación con la percepción, la conciencia y la duración. Luego vamos a ver a Simón Don. Voy a dejar como enunciado, ¿ya? Si en cualquier momento ustedes quisieran levantar la mano, aprieten el botoncito para yo verlo y me detienen. Después de Bergson vamos a pasar a ver a Simón Don, donde vamos a ver el tema de la materia como un orden de magnitud preindividual y en parte el proceso de individuación física. Vamos a tener en cuenta los otros procesos de individuación, pero nos vamos a centrar principalmente en eso, en la materia y la individuación física. Luego vamos a pasar a Deleuze y Guattari, vamos a ver el materialismo del antiedipo, en particular la introducción del antiedipo, vamos a trabajar con esa parte del texto, resaltando la centralidad del concepto de máquina deseante como sistema de cortes en un flujo material. Eh, Luego, también con Deleuze y Guattari, vamos a ver la idea de multiplicidad mil mesetas, rizoma también, y las consecuencias que ello tiene para su concepción de las relaciones entre materia y forma. Eh, Luego vamos a ver, ahora sí, Paolo, vamos a ver Deleuze en los planteamientos bersonianos que trabaja en sus textos de cine. Que eso va a implicar volver a pensar en estas nociones de imagen, también el modo en el que esto se inserta en una aproximación que vincula movimiento, tiempo, materia y subjetividad, para finalmente llegar a Karen Barat y ver lo que es su propuesta del realismo agencial, donde la física cuántica nos habilitará para pensar una agencia de la materia que está a medio camino entre lo humano y lo no humano o entre la naturaleza y la cultura. Vamos a ver cada una de estas aproximaciones por separado, pero parte del trabajo que vamos a estar haciendo es justamente eh, analizar esas continuidades, encontrar esas interconexiones para ver cómo también de Bergson a Barat, de Barat a Simondon, de Simondon a Deleuze y Guattari, digamos, cómo se van cruzando estos pensamientos. Y bueno, qué es lo que podemos ir concluyendo un poco sobre el tema de la materia a partir de estas aproximaciones. No como una sola aproximación, sino como una especie de trabajo conceptual con distintas aproximaciones para ir elaborando un concepto de la materia. Eh, y ahí surge la pregunta, ¿no es cierto? Antes de esa pregunta, acá están los susodichos, ¿ya? Bergson, ahí está Bergson. Ven el mouse, ¿cierto? El puntero del mouse se ve. Ya, entonces bueno, está Bergson, ahí está Simondon, Deleuze, Guattari y Karen Barat. Ya por si no los conocían, se los presento, son súper simpáticos, sus libros son súper buenos, se los recomiendo. Eh, y bien, pues ¿por qué materialismo diferencial? La apuesta al curso creo que lo planteamos en términos de apuesta por ahora. No, esto es un, un work in progress, un trabajo en proceso, ¿no es cierto?, de ir desarrollando una concepción de la materia o del materialismo a partir de la interrelación entre estos autores. Que, que como vimos, tiene va a tener, vamos a ir viéndolo cada vez con más claridad, una importante relación con esto del tiempo, de la subjetividad, etcétera, de la agencia. Y por lo tanto no es un materialismo, por decirlo así,
eh, como cualquier otro, ¿ya? Porque hay muchos materialismos, obviamente. Hay materialismos que son como materialismos fisicalistas, hay materialismos mecanicistas, eh, hay, por decirlo así, como distintas formas de entender el materialismo que dependen también de las formas en las que concebimos la materia y también la relación entre la materia y la... o la centralidad ontológica que se le da a la materia, que en este curso nos vamos a centrar mucho en eso. Em, y, y, y le llamamos diferencial específicamente por el hecho de que algo que vamos a encontrar desde ya, sabemos, vamos a encontrar en común en estos autores, es que la materia nunca es algo que está dado como tal, que la materia siempre es algo que se está dando. En otras palabras, la materia siempre es algo que se está desarrollando, se está, por decir así, moviendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿O qué importancia tiene eso? Si se fijan en estas imágenes acá que están acá en el PowerPoint, eh, lo que vemos es justamente eso, como materia en movimiento. Vemos que en el fondo la materia no es algo que está en un proceso estático, que va variando estáticamente, como de una estasis a otra, sino en realidad algo que siempre está inmediatamente, instantáneamente, siempre en movimiento. Eh, y ese es como el efecto de la foto como de acá que se nota mucho mejor. Como esta idea del motion blur en fotografía, que uno recoge una instantánea, digamos, una pretendida instantánea, y si es que hay movimiento va a quedar borroso. Es decir, cualquier intención de capturar como la materia en una especie como de inmovilidad nos va a mostrar un movimiento. Eh, y lo relacionamos un poco con esta idea de la tasa de variación instantánea en el cálculo diferencial, que es la derivada, ¿no es cierto? Y por eso materialismo diferencial. Porque la materia siempre está instantáneamente variando ahí mismo. No varía de un instante a otro, sino que el instante es en sí mismo variación. Que eso es algo en lo que insiste mucho Bergson. En las primeras páginas de la evolución creadora, si les interesa como revisar un poquito cómo lo plantea, las primeras páginas, si en verdad las primeras 3 o 4 páginas, él plantea esto. De que todos los estados son ya cambios. Y son no cambios de estado, sino el estado es en sí mismo un cambio. Entonces por eso materialismo diferencial y que además anticipamos un poco, y aquí está la gran apuesta, que creemos que hay una relación necesaria justamente entre el hecho de que la materia sea materia en movimiento y que tenga entonces relación con la agencia, tenga entonces relación con el tiempo y tenga entonces relación también con la subjetividad. Eso, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Clase 1, vamos a ver el tema de la materia como imagen en Bergson. Esta es una clase que está basada en materia y memoria, ya lo vamos a tener la oportunidad de discutir. Lo que vamos a ver es el concepto de imagen, luego la concepción del universo material como conjunto de imágenes y luego la teoría de la percepción pura. Estas 3 cosas van muy de la mano, por eso las vamos a trabajar. Sí. Uno diría curso de materialismo y lo que vamos a hablar es de imágenes y percepciones. Bueno, justamente eh, para eso invitamos a Bergson. Em, bueno, Bergson es un filósofo francés de como finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, muy famoso, eh, una personalidad bien especial. Era por un lado muy estratégico, hacía muy buen, por decir así, como trabajo de redes, sabía trabajar con las personas indicadas para llegar a los lugares indicados, era una persona muy ambiciosa, pero al mismo tiempo una persona muy reservada. Le cargaba que su vida personal fuera tema, no era muy sociable, a pesar de que era muy como socialmente inteligente, sin embargo era una persona al mismo tiempo muy como que le agotaba mucho como hacer vida social y lo menciono porque él se hizo famoso, un poco inesperadamente, fue el primer filósofo famoso, como por decir así cuando un
no sé, viene una banda a tocar a Chile y se llena el estadio, ya como que Bergson iba a dar charlas a Londres o iba a dar charlas a Estados Unidos, a Nueva York, y se genera toda una aglomeración. Hay como un como acontecimiento que se hizo un taco una vez, como en Nueva York, imagínate, como a comienzos del siglo XX, cuando nadie tenía auto, como que Bergson fue y hubo un taco por la cantidad de gente que lo quisiera. Em, También él fue una vez a Londres y al mismo tiempo ese día Bertrand Russell iba a hacer una presentación en la Sociedad Aristotélica y no fue nadie, porque como estaba Bergson haciendo su charla en otro lado, como que le quitó el público un poco. Como que empezó a pasar ese tipo de cosas extrañas con Bergson. Hay buenos motivos biográficos por los que pasa, pero en el fondo es un detalle no menor. Eh, Su filosofía fue muy importante a comienzos del siglo XX. Y dejó de ser importante después, digamos, como dentro ya de la mitad del siglo XX, como que pasó de ser muy famoso al olvido. Así casi a un olvido, un silencio como extraño y después resucita gracias a la influencia que él tiene en autores como Merleau-Ponty y Deleuze, que lo traen de vuelta. Se formó en matemáticas y en filosofía. Eh, de adolescente resolvió un problema matemático que todavía no se había podido resolver, que había planteado Pascal. Y sus profesores querían que él fuera matemático y él quiso ser filósofo y como que encontraron que se estaba equivocando. Eh, Como filósofo, su pensamiento se centra en los conceptos de tiempo, movimiento y experiencia. Son como las tres, digamos, eh, uno podría decir tiempo y experiencia en particular, pero creo que la palabra movimiento es relevante. Eh, Porque justamente la relación entre tiempo y movimiento y experiencia, como les decía, tiene que ver no con como sucesiones de instantes estáticos, sino que en realidad siempre hay movimiento. Eh, También su filosofía lo que hace es tender puentes entre la ontología, la filosofía de la mente y las ciencias de su época. Bergson fue un filósofo que trabajó muy cercano a la ciencia. Materia y Memoria es un buen ejemplo de eso. Si lo revisan, si tienen la oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta que si bien es un libro de filosofía, en verdad en gran medida uno se pregunta si no se trata de un libro como de neurociencia, neuropsicología, psicología. Es como hasta hay referencias a artículos científicos de la época. O sea, hay un involucramiento de personas en la ciencia de su época muy fuerte. Él estuvo 5 años más o menos antes de escribir este libro estudiando toda eh, digamos como el conocimiento científico que había en torno al tema de la memoria y en torno al tema de las enfermedades de la memoria como la afasia, que son a partir de las cuales él construye un poco este texto. Lo mismo la evolución creadora, muy metido en debates entre biólogos, eh, ciertas corrientes del pensamiento evolucionista que en su época estaban en discusión, en debate, él las recoge toda esa discusión, etc. ¿No? O sea, escribió un libro después sobre la teoría de la relatividad de Einstein. O sea, tiene una relación muy cercana con la ciencia, a pesar de que hay personas que pensarían lo contrario, que decían que Bergson era un filósofo de la intuición, del espíritu y qué sé yo, pero en el fondo eso no, para Bergson no era distinto o no era, o sea, era distinto pero no opuesto, ni necesariamente contradictorio con la ciencia. Eh, Escribió estas obras de acá que el regionalista, datos inmediatos de la conciencia, materia y memoria, la evolución creadora, energía espiritual, que es una compilación de conferencias que transcritas, duración y simultánea, que es este libro sobre la teoría de la relatividad de Einstein, que lo publica, lo vuelve, recibe algunos problemas, escribe unos apéndices y después dice, mejor me aburrí de este libro, no lo publiquen más, y no lo publicaron más, hasta como mucho tiempo después de que él ya estaba muerto. Ah, sí. Bueno, Nick. Llegó el Nick, no nos habíamos dado cuenta, ahora nos enteramos. Hello. Hello. Ya, bueno, las dos fuentes de la moral y de la religión.
donde se mete fuerte como en antropología y en misticismo cristiano. Le gustó, está obsesionado con el misticismo cristiano Bergson. De hecho, él tuvo una conversión personal al catolicismo, si no me equivoco. Era judío y terminó como privadamente convirtiéndose al cristianismo, eh, a pesar de que nunca renegó de su judaísmo. Cuando los nazis llegaron a ocupar Francia, le dijeron que se podía eximir de todo este rollo, de tener que irse a inscribir, que lo registraran o que se lo llevaran o qué sé yo, y él dijo, no, no, yo soy judío, me voy con mi gente. Y el último libro que publicó, que es muy importante y es muy bueno, por lo demás, El Pensamiento y lo Moviente, que es una compilación de ensayos y conferencias que se centran muy fuertemente como en lo filosófico, como ya no tanto en un diálogo con ciertos temas de las ciencias o qué sé yo, sino ya como un texto muy filosófico. Em, Eso, Materia y Memoria, el libro con el que estamos trabajando ahora. Es un libro súper choro porque hace muchas cosas. Entre ellas propone un planteamiento original sobre la relación entre el cuerpo y la mente, avanza el desarrollo de una ontología relacional del devenir, eh, que es algo sobre lo que vamos a estar hablando además a lo largo del curso. También desafía tanto al materialismo mecanicista como al idealismo subjetivista. eh, Anticipa una concepción enactiva y corporeizada de la mente, que son como ciencias cognitivas, filosofía de la mente contemporánea, como que hay todo un tema con esto de la mente enactiva y corporizada. Y este es un libro que en verdad anticipa eso muchísimo. Eh, y finalmente nos invita a repensar la materia, la percepción y la conciencia a partir de los conceptos de imagen y duración. Ya, entonces espero que les haya servido de introducción a Bergson, me cae muy bien, se los presento, leanlo, es bacán. Y ahora vamos al concepto de imagen y los dejo con Tom Flores. Tú vas pasando la... Tú me decís y la voy pasando. Ya. Sí, démosle el tiro para... ya. Bueno, vamos a comenzar con este, así como una suerte de muy breve ejercicio que parece un poco un ejercicio de meditación. En cierto sentido, igual puede serlo. Pero es como tomarse un momento para que miren atentamente a su alrededor y presten atención tanto a las cosas que ven como a los sonidos que pueden escuchar. Ya. El único sentido que tiene como este ejercicio es para, o sea, tiene, diría, dos sentidos. Uno es conectarse con el punto de partida de materia y memoria para Bergson. Eh, Bergson plantea, y esto hacia el comienzo del libro, dice, heme aquí pues en presencia de imágenes, en el sentido más vago en que pueda tomarse esta palabra, imágenes percibidas cuando abro mis sentidos, inadvertidas cuando los cierro. O sea, es a partir de que la primera constatación sensible que uno tiene, independiente de cualquier razonamiento que se pueda hacer al respecto, es que nos encontramos con imágenes en nuestra experiencia. Eh, Ahora, el segundo sentido de hacer ese ejercicio me parece que tiene que ver con el tratar de empezar a entender ya en qué sentido se está hablando acá de imágenes. Porque lo primero que se podría pensar es que, y eso también tiene que ver con la experiencia de poner atención a lo que primero que te aparece, es que estas imágenes serían algo que es visual. O sea, cuando le pongo atención a mi entorno, lo primero con lo que me encuentro, o lo primero que aparece, es que son imágenes visuales, ciertos objetos que están a mi alrededor. Eh,
Pero también, y por eso es que les planteamos que también pudieran escuchar ciertos sonidos. Yo particularmente no puedo escuchar muchos sonidos, aparte como de, no sé, unas vibraciones como del entorno. Eh, no sé si los estaba alucinando, ¿no? Pero espero que no. Eh, pero esto va a ser bien importante como aclararlo en el sentido de que eh, si es que para Bersón, como vamos a ver, la materia está compuesta de imágenes, las imágenes que se nos aparecen en la experiencia no necesariamente son imágenes en un sentido visual. Y esto igual es importante dejarlo claro de partida, porque habitualmente uno entiende por imagen algo que nos parece que tiene que ver con lo visual. En cambio, aquí, si es que uno escucha ciertos ruidos, ahora estoy escuchando un cierto ruido, que es el perro del vecino de arriba, que hace un cierto ruido cuando camina. Ahí yo también me estoy generando una imagen a partir de ese sonido. O sea, yo puedo identificar ese sonido como correspondiendo a algo de lo que yo me armo inmediatamente también una imagen. En este caso me hago la imagen de que hay un perro caminando y que está produciendo ese sonido. El, y finalmente eso es el punto de partida para Bergson, que el dato más inmediato que nos aparece en la conciencia es que tenemos ciertas sensaciones que son de distinta naturaleza. Y, ¿Y por qué este en el fondo va a ser el punto de partida? Porque Bergson va a tratar de no salirse de esta primera experiencia que uno puede tener para entender cómo está constituida la materia. Dale, dale todo. Entonces, ahora vamos a tratar de ir desglosando un poco el texto mismo de materia y memoria, para ir entendiendo de a poco cómo Bergson va armando este concepto de imagen. Esto también está más o menos al comienzo. Y un poco sirve para situar epistemológicamente la discusión en la que se inserta el concepto de imagen bersoniano. Entonces, Bergson dice, se asombraría mucho un hombre ajeno a las especulaciones filosóficas si se le dijera que el objeto que tiene delante suyo, que él ve y toca, no existe más que en su espíritu, y por su espíritu, no existe más que en su espíritu y por su espíritu. Nuestro interlocutor sostendría siempre que el objeto existe independientemente de la conciencia que lo percibe. Aquí Persona en el fondo está situando un primer caso hipotético de que creo que podríamos pensar de que cualquier persona, desde lo que le puede parecer un poco a su sentido común, eh, le pasaría si se encuentra con cierta perspectiva filosófica que podemos atribuir quizás a alguien como Berkeley o a cierto lo que se llama una perspectiva idealista, por ejemplo, que es la idea de que en el fondo no hay nada en la realidad que no sea lo que se te aparece subjetivamente o lo que se te aparece al espíritu o mentalmente. Aquí una cuestión terminológica que quizás no es tan relevante, pero al mismo tiempo igual puede serlo, que en francés el término esprit puede traducirse tanto como por espíritu como por mente. Entonces también se puede entender en esos dos sentidos, ¿ya? Entonces acá lo que se está planteando Bergson es que alguien podría sorprenderse mucho de si le dijera a un filósofo idealista que en el fondo lo que está viendo no es nada más que lo que efectivamente puede concebir a nivel subjetivo o mental. O sea que no hay una realidad que sea independiente de cómo la percibimos. O como plantea también el mismo Berkeley, ser es percibir, o lo que es aquello que se percibe. Y eso sería una de las maneras en que esto puede contrastar con la experiencia que podemos tener de manera más inmediata o cómo podemos concebir nuestra experiencia, porque en el fondo nosotros asumimos o tendemos a asumir que las cosas que estamos viendo ahora existen con independencia de cómo yo las estoy percibiendo o de lo que yo, o cómo yo las percibo. O sea que en el fondo
yo tengo la idea de que esta taza que estoy viendo está ahí donde mi mano la va a encontrar. Y no es que esté solamente determinada a partir de lo que yo percibo de la taza. Eso es un primer punto. Eh, Dale, Tom. Versión continua, dice, pero por otra parte sorprenderíamos también a ese interlocutor diciéndole que el objeto es totalmente diferente de lo que distinguimos en él, que no tiene ni el color que el ojo le atribuye ni la resistencia que la mano encuentra en él. Este color y esta resistencia están para él en el objeto, no son estados de nuestro espíritu, son elementos constitutivos de una existencia independiente de la nuestra. Ya, aquí lo que hace Bergson, en el fondo, podemos decir como argumentativamente o generando también una cierta imagen, es ponerse en la posición contraria. O sea que también sería raro si a nosotros alguien llegara y nos dijera, mira, en verdad la tasa que tú estás percibiendo no es como tú la estás percibiendo, sino que está configurada de una manera que es independiente de la manera en que tú la estás sintiendo. O sea, en el fondo que hay un cierto objeto que es independiente de cómo lo percibimos y que tiene una realidad que tiene sus propias características de las cuales desconocemos, pero podemos estar seguros de que en el fondo nuestra experiencia o nuestras estructuras mentales están configurando este objeto tal como lo percibimos, pero en realidad el objeto no se reduce a la manera en que nosotros lo estamos estructurando en nuestra experiencia. Que es una posición que podríamos atribuir más o menos, por ejemplo, a la filosofía kantiana. O sea, hay una realidad en sí misma que es independiente de cómo la concebimos desde cómo está configurada nuestra propia experiencia. O sea, somos nosotros los que atribuimos a una cierta realidad o configuramos la realidad de una manera que tenga ciertas características como las que está describiendo acá Bergson, pero las cosas en sí mismas no tienen necesariamente esas características que nosotros le estamos atribuyendo. Y eso también contrastaría con lo que nos aparece en el sentido común, y es que en realidad las cualidades que nosotros percibimos las atribuimos a las cosas, como que algo que es intrínseco. O sea, nosotros ni siquiera tenemos que decirlo, pero en el fondo la experiencia se configura de manera tal que si yo tomo este objeto que está acá, este monito de Bowser, yo le atribuyo los colores que yo percibo, los distintos colores verde, amarillo, naranjo, se los atribuyo a este objeto. O sea, yo no tengo la experiencia de que yo le estoy adjudicando esos colores a este objeto, sino que yo lo percibo como si este objeto tuviera como parte de sí estas características sensibles. Entonces, en nuestra experiencia no es como que yo perciba primero un objeto blanco o sin ningún color y que de repente se empiezan a salir colores de mi cabeza y que se configura el objeto con esos colores, sino que yo inmediatamente percibo los colores como algo que es parte de este objeto. Entonces, ese es el segundo sentido en que podríamos decir que ciertas concepciones filosóficas contrastan con lo que nos aparece en la experiencia del sentido común. Dale tú. Entonces dice Bergson, así pues para el sentido común el objeto existe en sí mismo y por otra parte el objeto es en sí tan pintoresco como lo percibimos, es una imagen, pero una imagen que existe en sí. Y este es el punto al que quiere llegar Bergson en el fondo, es decir, que lo que realmente, cómo se configura el sentido común, o sea, cómo se configura esta primera experiencia que les hice, a las que les hice poner atención, cómo se nos aparece inmediatamente la realidad es, por un lado, como una realidad que existe fuera de mí, o sea, esto de que yo percibo que las cosas están ahí, donde están, valga la redundancia, y no que existen solamente en mi mente, eh, separadas o del lugar donde yo las encuentro sensiblemente. Y por otro lado, también mi experiencia más inmediata del sentido común es que las características según las cuales yo percibo la realidad son características que eh, le pertenecen a las cosas que percibo y no soy yo el que las está poniendo
ante una realidad que si yo no la estuviera percibiendo, tendría unas características que son neutras, por decirlo así. Entonces, al fin, y esto es un poco lo que podríamos decir que coincide con la visión que va a tratar de adoptar Bergson. O sea, es una visión que está, podríamos decir, a medio camino entre las posturas de las que habla justo en el pasaje, o sea, en este pasaje, en las frases anteriores a esta última frase. O sea, para Bergson, la, la realidad es tal como la percibimos, pero eso no quiere decir que la realidad no exista eh, fuera de nuestra conciencia o de cómo la estamos percibiendo. Eh, Sino que la realidad se configura con esas características sensibles, y esas características sensibles no son solamente atribuibles a mí, en tanto que sujeto que percibe, o a partir de cómo está estructurada mi configuración psíquica, sino que esas características son al menos potencialmente parte de la cosa misma. Y por otro lado, no es que la cosa exista de una manera, no es que en el fondo, eh, o sea, finalmente el error que es común a estas dos perspectivas que está planteando Bergson, como que van contra el sentido común, es que asumen que hay una separación entre cómo nosotros estamos percibiendo las cosas y cómo las cosas realmente son. Entonces llegan a posturas que parecieran ser contrarias, pero en el fondo, a la base, hay una concepción común de que no se puede concebir que la realidad está configurada a partir de una cierta relación que ya está ocurriendo entre las cosas mismas y la manera en que nosotros las configuramos perceptualmente o psíquicamente. No sé si se va entendiendo el punto, porque creo que es un asunto bien crucial para lo que sigue. Si es que no hay algo que no se entiende, pueden levantar la mano y preguntar. Yo solo destacaría que es el punto de partida. Que es un punto de partida que, como dice Tom, Bergson no va a querer abandonar para concebir todo lo que viene, pero lo que viene también va a quizá clarificar y, y quizás quitarle un poquito de sentido común a la cosa. Quizás un poco. Sí. Sigamos para, en el fondo, ir hilando un poco más las cosas y que vaya quizás quedando un poco más claro. Eh, ya, perdón. ¿Puedes volver antes? Porque se me fue decir ya el tema de respecto a por qué hablar de imagen en este sentido. Quizás no detallarlo tanto, pero aquí es importante retener esta última afirmación. O sea, el objeto es una imagen, o sea, es tal cual como yo la estoy percibiendo, o sea, con las características sensibles que yo estoy viendo. Pero esa imagen no es una imagen que esté solamente en mi cabeza o mi mente, sino que es una imagen que existe en sí misma. O sea, está ahí tal cual donde yo encuentro a la imagen. La imagen que yo me armo de la taza que está acá, en el fondo es una imagen que no está solamente en mi cabeza, sino que está ahí, justo donde yo la percibo, ahí en esa mesa, en esa disposición, y con esas características sensibles, que son parte del objeto. No son algo que esté solamente en mi mente. Ahora sí, Tom, sigue. Y esto se conecta con que la idea que ya está empezando a hilar Bergson con esto, que es que las imágenes son aquello de lo que está hecha la realidad. Antes de que se disocie en estas dualidades que aparecen ahí, que son justamente las distintas posturas filosóficas que va a ir criticando Bergson, van a, en el fondo, caer dentro de alguna de estas polaridades. Y lo que él va a tratar de pensar a partir del concepto de imagen es una realidad que está, podríamos decir, a medio camino entre estos dos polos, o que también podríamos decir
que está determinada en su manera de existir antes de que podamos establecer estas distinciones que están listadas acá. Y, y esas son algunas de las que, hay otras de las que habla Bergson, pero estas son las que quizás nos van a interesar más y que finalmente calzan un poco con la misma lógica. O sea, la imagen es algo que está entre la cosa y la representación que yo me hago de la cosa, o está antes de que yo pueda disociar a la cosa de las representaciones que yo me hago de la cosa, que es un poco lo que hace Kant. O sea, Kant va a decir, hay ciertas cosas que existen en sí mismas, no podemos saber cómo están configuradas esas cosas, solamente podemos tener la perspectiva limitada de cómo las estamos representando, de cómo las estamos estructurando subjetiva o psíquicamente. Pero también podríamos decir que la imagen está antes de que uno pueda establecer una separación entre la existencia y la apariencia, o sea, que es lo que he estado tratando de enfatizar todo este rato. Eh, las cosas existen tal como se presentan a nuestro sentido. No es que haya nuevamente características sensibles que yo le ponga a la cosa, sino que en el fondo esas características sensibles en parte son constitutivas de la cosa misma y en parte también se deben a cómo la cosa interactúa con mi configuración perceptual y sensible. Y ahí quizás como que me tiro al tiro la idea de que en el fondo, ¿por qué hablar de esto en términos de imágenes? Porque para Bergson, la noción de imagen es justamente algo que permite transmitir esto, de una existencia que está entre las cosas y cómo yo las percibo. Pero eso se debe a, y esto es en el fondo la característica que va a ser central de aquí en adelante, pero igual aquí me estoy adelantando un poco, pero como para decirlo ya de partida, para que esto no le suene tampoco tanto en extraño, quizás, es que la imagen es algo, una realidad que ya es relacional. O sea que supone que hay ya una relación operando entre la cosa y la manera en que yo la percibo. Y eso quiere decir que las características sensibles que tienen, que según las cuales se nos aparecen las cosas, son características que ya las cosas tienen en potencia. Y eso quiere decir que las cosas ya pueden adquirir esa característica una vez que interactúan con ciertos sistemas que las conciben de cierta manera específica. Otra manera de plantear esto mismo es, y esto es otra referencia filosófica, sobre todo desde el empirismo inglés, que se ha planteado esta distinción entre las cualidades primarias de las cosas y las cualidades secundarias. O sea, las cualidades secundarias serían aquellas características que solamente se pueden atribuir a cómo yo estoy percibiendo las cosas, y las cualidades primarias serían aquellas características que no dependen de cómo yo estoy percibiendo el objeto. Y claro, aquí nuevamente, no, en la noción de imagen que está tratando de plantear Bergson no habría esta distinción establecida tan claramente, o sería una realidad que está antes de que uno pueda distinguir entre estos dos tipos de cualidades. Y, y en última instancia, y esto creo que atraviesa todas estas distinciones, la imagen es algo que está antes de la disociación entre algo subjetivo y algo objetivo. Nuevamente es lo mismo. O sea, en el fondo, la imagen da cuenta de una relación a partir de la cual surge una distinción a posteriori entre qué corresponde a un sujeto que percibe y qué corresponde a un objeto percibido. O un sujeto que conoce y un objeto conocido. Y eso es lo que le permite a Bergson plantear que las cosas existen tal como aparecen. O sea, es parte de su existencia el modo en que pueden aparecer a una experiencia cualquiera. Eh, Me interesa saber si es que hay alguna pregunta, o sea, primero si es que se entiende este punto y segundo si es que hay alguna pregunta que
respecto a esta idea. Yo no sé si lo estoy entendiendo bien, pero es como la ¿Ya? unidad de nosotros con el objeto, o sea, no hay una separación sujeto-objeto, sino que es, no sé cómo explicarlo porque estamos como en la lógica occidental de sujeto-objeto. Es difícil como darse cuenta de esa relación, que es una lógica distinta a la que estamos acostumbrados. Claro. Sí, Entonces, efectivamente. no, me recuerda un poco a Heidegger con el ser. No sé si es lo mismo que uno trata como de agarrar algo y nunca lo vaya a conocer el ser. No sé si es eso. Estoy, no Sí, sé, yo quizás. diría que esa idea en el fondo quizás es un poco más cercana a algo más kantiano. Igual entiendo por qué se podría atribuir algo de eso a Heidegger, en el sentido de que el ser está configurado precisamente en una lógica en que como que escapa a cualquier modo que tenga de comprensión, pero en el fondo no, eso no significa que haya una separación radical entre las maneras en que conocemos las cosas y cómo son efectivamente. Pero aquí justamente de lo que se trata es de tratar de situarse eh, en esta configuración de la realidad como tal como aparece de manera más inmediata. Entonces, igual es interesante que efectivamente se ha planteado que esta misma distinción entre sujeto y objeto es algo que de hecho lo podríamos hacer coherente el planteamiento de Bergson con la idea de que es una construcción propia de Occidente, una construcción que de hecho tiene unos ciertos años de historia como, y que se enfatiza sobre todo a partir de la modernidad en adelante. Y justamente porque podemos hacer coherente esa visión con lo que está haciendo Bergson es que Bergson está diciendo en la experiencia más inmediata que nosotros podemos tener no hay algo así como sujeto y objeto. O sea, no están distinguidos sujeto y objeto. Por eso es que el punto de partida era simplemente pongan atención a lo que está en su entorno. Y si ustedes ponen atención, lo que se les va a aparecer de manera inmediata son cosas, son imágenes. O sea, son cosas que tienen ciertas características sensibles que nos aparecen como inherentes a las cosas. Y ahí no hay distinción entre objeto y sujeto. En la experiencia más inmediata que nosotros podamos tener, lo que nosotros percibimos y las cosas están ya juntas. Y en el fondo eso es lo que está tratando de rescatar Bergson, esa experiencia más inmediata como punto de partida, porque es una experiencia que da cuenta de manera más fidedigna de cómo son las cosas realmente. Ahora, ¿por qué Elton decía hace un rato que quizás eso no es tan de sentido común? Precisamente porque nos hemos acostumbrado a pensar que eso no es, que nuestra experiencia más inmediata no es lo que nos transmite cómo son las cosas, sino que en el fondo hay una configuración subjetiva de una realidad que no es en sí misma tal como la estamos percibiendo. Y eso ya sea se piensa como que hay una distinción radical entre un mundo de objetos, que en sí mismo no tiene ninguna característica específica, y un mundo de sujetos que en el fondo tiene que ver con todos esos mecanismos que tenemos internamente para elaborar una cierta realidad que no tiene nada que ver con cómo la estamos percibiendo. O ya sea lleva al planteamiento de que solo está lo que podemos percibir y no hay nada más. O sea que en el fondo no hay una realidad concreta de las cosas ahí donde yo las estoy percibiendo, sino que solamente eso se debe a una suerte de... eh, o sea, no podemos saber que efectivamente hay cosas que no sean de la manera en que nosotros las estamos percibiendo. Podríamos perfectamente estar generando un mundo que es solamente interno y que no tiene un correlato en existencial, por así decirlo, en concreto en una realidad que sea independiente. Eh, o quizás de otra manera de decirlo es que en el fondo solamente tenemos las cualidades que percibimos y no podemos asumir que hay una concretud de esas cualidades que percibimos. Eh, En cambio, en Bergson justamente se trataría de lo contrario, o sea, de volver a esa primera experiencia tal como se percibe sin ningún desarrollo posterior que trate de separar
entre las cosas mismas y la manera en que son percibidas. No sé si se entiende un poco más ahí o se enrodó más aún el asunto. Yo Yo tengo una quería pregunta, decir una cosa. Ah, perdón, dale Nico, dale Nico. pero quizás también me puede complicar más las cosas, no sé. La pregunta me surgió nomás. Si la experiencia inmediata bersoniana no hay separación entre sujeto-objeto, ¿quién percibe? Porque si no hay separación no habría percepción, pues. Eso lo No es vamos a ver necesario después. percibir. Sí, A eso ver, lo vamos a ver después. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver. Eh, yo creo que la diferencia entre las cualidades primarias y las cualidades secundarias es un buen como caso de alternativas filosóficas con las que Bergson está discutiendo. Que por ejemplo, Berkeley fue un filósofo que en parte su argumento se sostiene en el que él demuestra que no existe realmente una diferencia entre las cualidades primarias y las secundarias. La cuestión es que la conclusión que él saca es, como por decirlo así, como la contraria a la de Bergson, que es que si las cualidades primarias y las secundarias son igual de reales, entonces que toda la realidad es igual de cualitativa y por lo tanto ideal, por lo tanto como yo la percibo. Entonces que no hay ninguna realidad independiente de las cosas que yo percibo. Esa es la conclusión a la que llega Berkeley. Es decir, si las características de los objetos o las cualidades de los objetos y las cualidades del sujeto son exactamente iguales, entonces todo es sujeto. Entonces todo lo que yo conozco no está afuera, sino que está en mi cabeza, por decirlo como figuradamente. Y por eso lo que está diciendo es que, claro, en realidad tú puedes concluir otra cosa, que es que si las cualidades del objeto y las cualidades primarias y las cualidades secundarias son igual de reales, eh, en el fondo quiere decir que quizás hay que partir antes de la división entre el sujeto y el objeto. Que si son ambas reales, entonces, bueno, tomémoslas como que están juntas, pues no que están separadas o que son solo subjetivas, sino que en el fondo eh, lo subjetivo y lo objetivo a lo mejor son parte de una misma realidad. No hay una realidad subjetiva en un lado y una realidad objetiva en otro lado. Claro, igual es una... O sea, lo que resulta extraño del planteamiento es que podríamos decir en ciertos términos que quizás no son los que el propio Bergson plantea, pero que en el fondo es volver a una realidad objetiva por un lado. Porque realmente tanto en la aproximación de Berkeley como en la aproximación de Kant, lo que hace problema, creo yo, creo que lo podremos ver de este modo, es la idea de sujeto. O sea, porque en el caso de Berkeley, tal como dice el Tom, solamente hay sujeto. O sea, en el fondo es como que estamos en una suerte como, o sea, no hay nada más aparte de lo que percibimos. También podríamos llamarlo, o se ha llamado como una opción solipsista, o sea que en el fondo solamente tenemos lo que nosotros podemos percibir, no podemos saber si es que hay algo más o no hay, derechamente no hay nada más que lo que nosotros percibimos. Y en el caso de Kant hay una separación entre un sujeto y un objeto. En cambio, lo que está planteando Bergson, y quizás se vaya entendiendo más si es que vamos avanzando, es algo que no, que es un poco volver a las cosas mismas, pero entender que las cosas mismas están configuradas tal como las percibimos. Y lo que vamos a tratar de ir viendo es que de cierta manera esto, lo que está intentando hacer Bergson coincide con un poco como con el intento de otro pensador de más o menos la misma época, que es William James, de tratar de ver cómo se puede entender una experiencia pura, o sea, justamente una experiencia que es anterior a la división entre lo subjetivo y lo objetivo. Y vamos a ir viendo que eso va a tener que ver con entender que las imágenes son unidades que son dinámicas, además. Dale nomás, Tom. Aquí esta es como una suerte de imagen justamente que quizás puede ayudar a entender un poco más el asunto. Porque uno se puede preguntar ya, por ejemplo, el reflejo en un espejo, ¿es una representación de una cierta realidad o es
en sí misma una realidad. Y lo que va a decir Bergson es que la imagen del espejo no tiene una suerte de privilegio con respecto a cualquier otra imagen que nosotros nos podamos armar, y que de hecho da cuenta de cómo están configuradas todas las imágenes. Y es que justamente, tal como en el espejo, es una imagen que está ahí y que tiene una existencia objetiva que es independiente de nosotros. O sea, podríamos decir, habría ciertas precisiones que hacer todavía al respecto, pero podríamos decir por ahora que la noción que tiene Bergson de imagen es como si fuera todo un espejo. O sea, que todas las imágenes existen objetivamente. No están en nuestra mente solamente, como, o no son meramente subjetivas, y al mismo tiempo no se puede establecer una distinción entre la manera en que se percibe subjetivamente y cómo se configura esa existencia de manera objetiva. Dale nomás tú. Entonces, a partir de todo esto y dado el concepto de imagen que va a tener Bergson, es que para él la forma más directa e intuitiva de concebir la materia o el universo material en su totalidad es como un conjunto, un agregado de imágenes en interacción recíproca. Aquí el punto es que, nuevamente, si es que vamos a entender que la manera en que nosotros percibimos la realidad, que es en imágenes, no es algo que exista solamente en nuestra subjetividad y que de hecho es parte de cómo están configuradas objetivamente la realidad, llegamos a la idea de que la materia está hecha de esas imágenes. Y que al superar en el fondo o al tratar de ponerse antes de los dualismos a los que hicimos alusión antes, tendríamos que decir que la materia misma está hecha de esas imágenes. No es que por un lado esté la materia objetiva y por otro lado estén las imágenes que nosotros generamos, sino que imágenes y materia en estricto rigor son lo mismo. O sea, la materia está hecha de imágenes y las imágenes son materiales. Y esto que he tratado de adelantar, de que en el fondo la manera en que nosotros podemos entender esto es a partir de las relaciones potenciales que va generando la materialidad con distintos sistemas a partir de los cuales se configuran perceptualmente o sensiblemente, se debe a que la materia, en tanto que está compuesta de imágenes, es una materia que está hecha de distintas relaciones posibles que pueden generar esas imágenes entre sí, y es a partir de esa relación que surge algo así como una percepción, que es lo que vamos a ir detallando en lo que sigue. Dale, Tom. O sea, se trata de un universo en que todas las imágenes van a estar actuando y reaccionando las unas sobre las otras, las unas en relación a las otras en todas sus partes. Aquí es bien importante retener esto de que es en todas sus partes, porque en este nivel es así. O sea, no hay y esto quiere decir que no hay ninguna de esas imágenes que va a tener un privilegio con respecto a la otra. Van a estar todas interactuando en todas sus partes y en una mutua afectación, podríamos decir, constante. Y es por eso que para nosotros esta noción de universo o idea de universo que tiene Bergson está describiendo justamente una ontología que es relacional, o sea, que se define por las relaciones como unidad mínima, podríamos decir. Dale, Paul. Consulta. Aquí Bergson está considerando lo que ya se estaba planteando en la época a nivel de la física más de lo pequeño, de como más a nivel atómico, o lo planteo de otra forma, está pensando en imágenes totales, en objetos totales, completos, o solamente lo que se puede percibir. ¿En qué estoy pensando? Cuando te ve a ti, por ejemplo, cuando ve a un mamífero, está percibiendo la forma del mamífero, pero no está percibiendo sus fluidos, por ejemplo, su orgánica más visceral. Eh,
No sé si se entiende la... Mira, yo creo que lo que Ah, pasa es que el, aquí hay una cuestión que tiene que ver con el punto de partida, que es como decir, bueno, si tomamos esta experiencia como inmediata, o incluso como le llama a veces de sentido común, eh, tenemos esta... Se nos da... nos relacionamos con la realidad como si las cosas están ahí. Eh, y, y, y las tratamos como se nos aparecen. ¿Por qué está planteando eso desde ese punto de vista? Porque él está diciendo que las cosas en última instancia nunca van a existir distintos de cómo aparecen, porque su existencia es como se aparecen entre sí para todas ellas. Entonces, sin estar como tan al día con nuestra física, porque es un libro del 1897, él sí entendía la estructura del átomo, de hecho él habla del átomo. Él lo menciona como muy al pasar. Eh, pero él apunta a eso, o sea, a decir, eh, las cosas son como se nos aparecen, porque si es que no se nos aparecen no existen, no porque nosotros no las percibamos, sino porque siempre están interactuando todas las cosas entre ellas. Entonces puede que a nosotros no se nos aparezca, a nuestro sistema visual en particular, no sé qué estrella de no sé dónde, pero esa estrella de no sé dónde está interactuando materialmente con todo el resto del universo, probablemente. Aunque yo no lo vea. Entonces va a aparecer como existe, porque está apareciéndole a todo el resto del universo como es. claro, y ahí a eso agregaría que creo que un poco, si lo entiendo bien, Paul, quizás iba para allá la pregunta. Eso no solamente se aplica a las cosas que están muy distantes, porque no entran dentro de nuestro campo visual, sino que también nosotros no percibimos los átomos, pero eso no significa que los átomos no existan, sino que la configuración de las imágenes como totalidad es algo que se explica solamente para de cómo está configurado nuestro sistema perceptual. Pero eso no quiere decir que nuestro sistema perceptual esté determinando de manera absoluta cómo se aprecia esa cosa, sino que en el fondo esa imagen total surge de una interacción que ya está ocurriendo entre nuestro sistema perceptual y la cosa tal como es. Y a eso nos referimos con que hay una relación potencial, un modo de aparecer que es potencial, que está en la cosa misma. En el fondo eso quiere decir que las cosas van a aparecerse según las relaciones que generen con otro sistema. O si asumimos en el fondo esta idea de que todo está hecho de imágenes, finalmente todo se trata de distintas imágenes que tienen una relación entre sí y a nosotros nos va a aparecer de cierta manera, pero es porque ya estamos planteados desde un cierto punto de vista que nos hace aparecer las cosas como totalidad y no como átomos, o que no nos aparezcan cosas que están muy lejos de nuestro campo perceptual. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, las imágenes se van a parecer distintas a una mosca que perciba estos mismos objetos, lo va a percibir de una manera distinta, y eso no es porque la mosca esté configurando a partir de sí misma la realidad, sino que es porque ahí se está dando una interacción distinta entre distintas imágenes. Las imágenes que componen a la mosca y las imágenes con las que interactúa la mosca. Y eso en el fondo, si extremamos el planteamiento, tendríamos que decir con respecto a cualquier cosa, incluso cosas que nosotros no atribuiríamos normalmente a percepción, también son una interacción entre imágenes en este sentido. Vamos a seguir porque quizás se va a ir aclarando un poco el asunto. Dale, Tom. Bien, pues entonces, bueno, continuamos esto, ahora vamos a entrar un poco más al tema del cuerpo y en particular por el asunto de la percepción, que yo creo que es donde yo creo que quizás se van a ir aclarando un poquito más las inquietudes, porque el argumento de Bergson es un poco enredado, no es un argumento tampoco tan simple, nosotros lo estamos tratando de simplificar y creo que es engorroso, pero es un buen argumento, súper bueno, y que yo lo reduciría a lo siguiente. El que podamos entender algo así como una realidad antes de la separación entre sujeto y objeto es lo mismo que decir que si nosotros percibimos es porque somos un objeto entre otros objetos. Así yo lo resumiría. Y
es importante entonces que a partir de eso como vayamos aclarando y quizás sirva para, como decía, conducir un poco más las inquietudes, en particular una que plantea el Nico antes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema de la percepción. Eh, y que de nuevo, grabémonos como esto en la cabeza. El que las cosas sean como aparecen tiene que ver con el hecho de que solamente se aparecen en relación con otras cosas. Y que nosotros podamos pensar en una realidad anterior a la separación entre lo subjetivo y lo objetivo es porque nosotros somos cosas entre cosas percibiendo. Como cualquier otra cosa percibiendo cualquier otra cosa en cualquier otro lado. Solo que quizás, claro, habría que hacer algunas precisiones lingüísticas quizás, distinguir percepción de otro tipo de interacciones posibles. Pero es algo que es ambiguo un poco en Bergson y que yo creo que sobre todo cuando vayamos avanzando con el curso, incluso cuando lleguemos al final más, como con Karen Barad y con la física cuántica, se va a empezar incluso a hacer más imprecisa la distinción. Una distinción que podríamos decir ya, ¿quiénes perciben los organismos vivientes, nosotros o el sujeto de lo mismo? Al final podríamos decir que quizás todo como que percibe, pero de distintas maneras, porque como decía el Bomber, obviamente que las interacciones entre la mosca imagen y las imágenes que rodean a la mosca es distinta a las interacciones de la mosca, perdón, de mi gata y las imágenes constitutivas de mi gata con el resto de las imágenes que la rodean. Son distintas relaciones. Ahora, no quiere decir que la mosca esté inventando la realidad como porque se le ocurrió delirar que la realidad es de cierta forma. Lo mismo podríamos decir de cualquier percipiente o de cualquier acto de percepción. Y creo que eso es un poco lo que vamos a ir tratando de aclarar. ¿Por qué la percepción por un lado es tan variopinta, pero al mismo tiempo no es una invención del sujeto? Y no necesitamos incluso todavía la noción de sujeto para entender la percepción, que es a lo que va a conducir todo esto. No porque lo subjetivo no tenga su lugar, que es un lugar preciso que tenemos que tratar de encontrar, pero porque la percepción no es el lugar de lo subjetivo. Que yo creo que es una confusión que mucha gente tiene porque es muy común pensar que la percepción es percepción subjetiva. Y se habla mucho de la percepción como una construcción del sujeto, de la realidad, y como todo ese vocabulario que habla un poco como en términos de la división sujeto-objeto y atribuyendo la percepción a la subjetividad, cuando lo que está diciendo Bergson es que la percepción es una relación entre imágenes, ¿no? Imágenes particulares, ¿no es cierto? Uno podría decir imágenes con sistemas nerviosos, pero son imágenes. Entonces la percepción no es una representación. ¿Ya? A eso como vamos a ir llevando las cosas. Si les sirve un poco como de adelanto. Y por eso es que es importante tener como punto de partida que las imágenes son objetivas. O sea, que no son algo que esté reducido al sujeto. Claro. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de percepción, para hablar de eso, imagínense lo siguiente. ¿Ustedes pueden percibir su propio cuerpo? Yo me imagino que sí, ¿o no? O sea, si ponen sus manos delante de ustedes, las ven. Sí, ahí está, ¿no es cierto? Conozco también a una imagen que puedo ver que se llama mi cuerpo. ¿Y por qué digo que es mi cuerpo? Porque no la conozco solo por percepciones, dice Bergson. La conocemos también por afecciones. En otras palabras, si algo le pasa a esta imagen particular que se llama mi cuerpo, se va a sentir algo, por decirlo así. Voy a sentir el deseo de correr, por ejemplo, si me asusto. Si voy caminando y piso un alfiler, me va a doler. Entonces, ok. Nuestro cuerpo, que es nuestro cuerpo, es una imagen también, entre imágenes. La conozco distinto que otras imágenes porque conozco las afecciones de esa imagen. Pero solamente de esa imagen. No conozco las afecciones de otras imágenes. Ustedes conocen cada uno obviamente las afecciones que corresponden a la imagen de su propio cuerpo. Pero sí que todos nosotros podemos conocer algo de los cuerpos del uno del otro a través de nuestras percepciones. Por lo menos a través de nuestras percepciones. Es decir, yo puedo ver en la pantalla una imagen de por ejemplo, Jesse, del Tom, de Paul, que están ahí.
De los otros, lamentablemente no los puedo ver. O están escondidos de mi campo visual de cámaras o están con la cámara apagada. Pero yo puedo verlos. Ahí están. Y probablemente los veo no tan distintos como se ven ustedes. Quizá ustedes se ven desde otro ángulo. Pero que se vean de otro ángulo no quiere decir que son otra cosa. Entonces, si el cuerpo es una imagen entre imágenes, si el cuerpo es una imagen, enfoquémonos cada uno en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Porque es el único que conocemos de manera directa. O por afecciones, como dice Bergson. Ok, estamos acá, miro a mi alrededor, hay colores, cosas, no sé, que quizás si hay un terremoto, todos nos vamos a mover y así. Entonces, el punto al que quiere llegar Bergson con esto es decir que en realidad, si el cuerpo es una imagen, entonces está tan metido en el mundo como todas las otras imágenes y está en relaciones de interacción recíproca o de acciones y pasiones o de obrar sobre las unas y reaccionar de otras como cualquier otra imagen. Es decir, una manera de decir esto es que las imágenes del universo circundante le transmiten movimiento a mi cuerpo y mi cuerpo reacciona devolviendo movimiento, como cualquier otra imagen con cualquier otra. ¿Ya? No sé si hay un río pasando y hay una piedra que se va erosionando con el paso del río, eventualmente puede que eso genere un derrumbe. Literalmente lo mismo aplica para nuestro cuerpo, dice Bergson. Somos una imagen entre imágenes y el movimiento nos afecta y nosotros reaccionamos a los movimientos que nos afectan. Ahora, lo que sí creo que también es importante del argumento de Bergson es que Bergson, al preguntarse por su cuerpo, al investigar, a preguntarse, a ver, ¿qué son estas afecciones? La sensación de que algo me dolió, o que me tengo que correr para allá, o que me siento incómodo y me quiero ir. Dice, pareciera ser que las afecciones están siempre entre medio de movimientos recibidos y movimientos devueltos con la realidad. La cuestión es que dice Bergson que hay algo extraño, que él al mismo tiempo tiene la impresión, o al parecer, él puede elegir cómo mi cuerpo devuelve el movimiento a la realidad. Dice, nosotros tenemos la mecánica, ¿no es cierto?, de su época, o una mecánica así bien determinista, bien newtoniana. Tenemos esta idea laplaciana, ¿no es cierto?, de Jean-Pierre Laplace, de que si conociéramos no me acuerdo cuáles eran en este minuto las características, pero creo que era el momentum y la dirección de todas las partículas del universo, podríamos predecir todo lo que va a pasar. Y Bergson dice, pero eso parece ser que mi cuerpo no responde mucho a eso, porque yo como que puedo decidir si me voy o no me voy. Me siento incómodo, pero me voy a quedar un ratito, mejor me voy. Bueno, ya me voy. Como que pareciera ser que hay un proceso como deliberativo. En otras palabras, que quizás no es tan coherente con la sensación que uno tiene de sí mismo, la idea de que todas las cosas están mecánicamente determinadas. Y también uno podría obviamente terminarse preguntando con el paso de los siglos, o sea, de las décadas, si es que todo está tan determinado realmente. Si es que la excepción a la determinación sean los organismos vivos. O si no hay un grado de indeterminación en todas las cosas desde ya. La cosa es que, ok, mi cuerpo, el movimiento, una imagen entre imágenes, interactuando todas entre ellas, recibo las afecciones que me ofrece todo lo que me rodea, el universo entero en potencia, o quizá ni siquiera en potencia. Como decía Leibniz, ¿no es cierto?, que cada punto material contiene toda la información de todos los puntos materiales de todo el universo y lo está afectando en ese mismo grado. Que es algo que Bergson repite en el libro también. Como que él toma ese punto de Leibniz para decir, a lo mejor todas las imágenes estamos recibiendo constantemente el influjo de todas las otras imágenes del universo siempre.
Sin embargo, a mí se me presentan como más inmediatamente algunas imágenes. No el universo entero, al menos. Quizás me afecta, pero no me doy cuenta. Sin embargo, como a nivel de las imágenes que se me presentan, así como cuando miro a mis alrededores, en realidad parece que solo hay un pedacito de las imágenes que logro como percibir. Ahora, una pregunta que se hace Bersón en este libro, ¿no es cierto?, a propósito de esta distinción entre representación y cosa, que él dice, la cosa es algo que está muy lejos, la representación es algo que está muy cerca. Yo creo que la imagen, dice, es algo que es más que una representación, pero que es menos que una cosa, ¿ya? Por eso le llama imagen y no habla de representación y no habla de cosas, ¿ya? Porque la cosa es una existencia independiente de su apariencia, la representación es una existencia que solo es su apariencia, y lo que la persona llama imagen es algo que existe como aparece, ¿no? Entonces él dice, bueno, si mi cuerpo es una imagen entre imágenes y está rodeado de todas las imágenes que lo afectan, ¿de dónde sacamos nosotros que nuestro cuerpo podría crear representaciones? ¿Cómo sería que una imagen que está en movimiento y que recibe movimiento y devuelve movimiento hace algo distinto que ser una imagen y movimientos? Que sería, por decir así, secretar una representación del mundo. Eso es algo con lo que Bersán va a pelear constantemente a lo largo del libro. Él dice, el papel del cerebro es tanto el de conducir movimiento recogido a un órgano de reacción elegido, como el de abrir ese movimiento, la totalidad de las vías motrices, que esboza allí todas las reacciones posibles de las que está preñado. Es decir, que el sistema nervioso nada posee de un aparato que serviría para fabricar o aún preparar representaciones. Él tiene por función recibir excitaciones, montar aparatos motores, presentar el mayor número posible de esos aparatos a una excitación dada y por lo tanto eventualmente actuar de cierta forma. Es decir, el cerebro lo único que hace es actuar. El cerebro es un aparato de transmisión de movimientos. ¿De dónde salió que el cerebro representa las cosas? ¿Por qué hablamos de que el cerebro inventa nuestras representaciones? Y creo que es bien interesante esto como a propósito de un debate que es de toda la vida en filosofía de la mente y que obviamente sigue siendo un tema importante, que tiene que ver con esta idea del problema difícil de la conciencia. Que el problema difícil de la conciencia es cómo explicar que una sustancia física, que sería el cerebro, produciría una sustancia inextensa, que serían las cualidades. ¿No es cierto? ¿Cómo explicar que del cerebro tengamos experiencia fenoménica de cualidades en el mundo? ¿Cómo es que el cerebro hace eso? Y creo que en parte el punto de Bersón es decir que el cerebro no hace eso. El cerebro no hace cualidades, ni imágenes, ni representaciones. Como decíamos más al comienzo, en verdad las cualidades están ahí, no están en el cerebro. Y creo que eso es algo que es difícil para nosotros pensar. Nosotros creo que tenemos la costumbre subjetivista de pensar que la percepción de las cosas es nuestra representación de las cosas. Que nosotros nos representamos las cosas porque nosotros construimos las cosas en un espacio privado, mental, único, que es solamente de nosotros, y ahí inextendemos lo extendido en cualidades. Y lo que está diciendo Bersón es que eso no es así, ¿no? Que no hay nada en el cerebro que se parezca a una representación de nada. El cerebro es una imagen entre otras imágenes que transmite movimientos que le vienen y le devuelve movimientos que van. Entonces, mi cuerpo, dice, objeto destinado a mover objetos, es pues un centro de acción. No es una fábrica de representaciones, uno podría decir. Es un centro de operaciones de movimiento. Y por lo tanto no sabría hacer nacer una representación. Dice después, he supuesto que el rol de la imagen que llamo mi cuerpo era el de ejercer sobre las otras imágenes una influencia real, ¿no es cierto? Si las imágenes nos afectan y nosotros devolvemos movimiento, ese movimiento naturalmente afecta a las imágenes del universo. Por ejemplo, si yo me muevo, estoy desplazando el aire que me rodea. Lo estoy afectando sí o sí. Entonces,
para ejercer esa influencia real, ¿no es cierto? El cuerpo parecerá decidirse entre distintos caminos materiales posibles. Y puesto que esos caminos sin duda le son sugeridos por la mayor o menor... Esto es lo que me gustaría que tratáramos de interpretar un poquito, ¿ya? Dice, y puesto que esos caminos sin duda le son sugeridos por la mayor o menor ventaja que ella puede extraer de las imágenes circundantes, es preciso que esas imágenes dibujen, de alguna manera, sobre la cara que ellas voltean hacia mi cuerpo, el partido que mi cuerpo podría extraer de ellas. ¿Ya? Está muy bonito escrito, pero sigue siendo difícil. ¿Ya? Persson tiene esa característica que escribe bonito y, sin embargo, la filosofía de él no es fácil. Fíjese lo que dice. Las imágenes me afectan, yo devuelvo movimiento, parezco poder elegir entre los movimientos que devuelvo. Entonces, para poder elegir entre los movimientos que yo devuelvo, naturalmente yo tendría que quizás poder ver en las cosas, por decirlo así, sugerencias de qué puedo hacer con las cosas. ¿No es cierto? Si yo puedo decidir entre extender mi brazo, tomar el vaso y beber agua, naturalmente lo voy a hacer primero mirando si es que tiene agua. Y no tiene. Entonces sería como, ¿para qué voy a hacer como que voy a tomar agua si no tiene agua? ¿No es cierto? Entonces yo debería poder ver que el vaso tiene o no tiene agua. Entonces, de nuevo, el cuerpo parece extraer de las imágenes circundantes, ¿no es cierto?, el partido que mi cuerpo podría sacar de las imágenes circundantes. En otras palabras, el movimiento que me es transmitido por el universo, el cerebro no es que haga una representación con eso, es que el cerebro sencillamente filtra. Deja pasar ciertos movimientos y otros los detiene. Es decir, me va a mostrar ciertas cosas y otras cosas sencillamente no me las va a mostrar. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene la capacidad de extraer de todas las imágenes del universo, todas las cosas de las imágenes del universo, sino solamente las cosas para las cuales el sistema nervioso está hecho para extraer. Es decir, el cerebro es un órgano que filtra y selecciona del movimiento que percibe qué es lo que va a percibir. No es que invente una representación de la realidad en su cabeza, es que sencillamente va a ver en la realidad algunas cosas y otras sencillamente no las va a ver. ¿Se entiende eso, no es cierto? ¿Se entiende la diferencia entre que el órgano represente la realidad o que el órgano seleccione en la realidad? O que el órgano represente las cosas y el cerebro represente las cosas o seleccione de las imágenes ciertas cosas. Quizás para aclararlo un poco más podría ejemplificarlo con el cine. Yo creo que ahí tiene mucha relación. ¿A ver? O sea, ahí yo creo que es más entendible. Yo quizás no lo puedo hacer porque no lo sé, pero es como uno elige si soy director qué voy a mostrar de la realidad. O sea, ahí hay una construcción. Claro. No sé. Sí, No sí. sé. No sé, me lo estoy imaginando. Sí, sí, sí. Ahora yo creo que esto es como Igual- anterior a la construcción. ¿Ya? De hecho, por Claro, el, pero- por el hecho de que percibimos la realidad de manera selectiva o filtrada, es que hacemos arte también. Porque con el arte podemos llevar, obviamente, todo lo que nos imaginamos, pero no necesariamente estamos percibiendo. Y por otro lado también la ciencia, que la ciencia nos va a mostrar justamente las cosas de la naturaleza que nosotros no podemos percibir. Nosotros no vemos ecuaciones diferenciales calculando desplazamientos de constelaciones. No, no lo vemos nomás. La ciencia lo hace, pero no es algo que nosotros percibimos. De hecho, si nosotros percibiéramos la realidad no necesitaríamos ciencia. ¿Iba a decir algo, Bomber? Sí, que bueno, este igual lo vamos a ver cuando veamos Deleuze y el tema del cine. Pero efectivamente, como dice Jesse, igual lo que está a la base de eso es lo mismo que está a la base de la percepción como está diciendo la persona, o sea que hay una selección.
eso tú puedes, en el fondo, como dice el Tom, después sobre eso armar otras cosas y orientarlas de cierta manera, pero siempre en el cine se expresa muy bien aquello que estamos nosotros haciendo constantemente, que es seleccionar de entre los múltiples estímulos aquello que nos permite llevar a cabo una cierta acción. Entonces, los mismos ejemplos que dio el Tom, o sea, en el fondo, y casi que no son ejemplos porque son muy amplios, o sea, porque en el fondo es algo que está ocurriendo constantemente en todo lo que nosotros percibimos y hacemos, porque precisamente la percepción es acción. Es que si yo, la manera en que yo estoy viendo estas cosas está configurada de manera tal que yo pueda manipularlas, por ejemplo. O sea, nada de lo que aparece como, o sea, yo solamente percibo lo que me permite mínimamente agarrar un cierto objeto, por ejemplo esto. Como en el fondo, yo no necesito percibir la composición atómica de ese objeto, no necesito percibir lo que está detrás de ese objeto, solamente tengo que percibir lo que se me presenta, la cara del objeto que se me presenta, porque eso es lo que me permite manipularlo, potencialmente. Y eso, la gracia de lo que está diciendo Person no es que nosotros lo estemos construyendo, sino que ya está en la realidad, solamente que nosotros filtramos qué de esa realidad nos va a aparecer y seleccionamos qué de esa realidad nos va a aparecer, pero eso va a tener el sentido de orientar una cierta acción. Y toda percepción no se da de manera simplemente, no es simplemente una recepción pasiva, sino que ya siempre va a estar orientada a llevar a cabo una acción y la percepción ya es en sí misma, en ese sentido, una acción. Porque estamos mínimamente seleccionando de entre los montones de estímulos que estamos recibiendo. Y claro, se podría decir que eso es como una suerte de construcción rudimentaria, pero el término construcción tiene esta como connotación de que eres tú el que lo está armando desde otra parte, cuando en realidad no es eso, sino simplemente estás filtrando de los múltiples estímulos que estás recibiendo. Claro, yo creo que es importante esa diferencia, porque construcción es también muchas veces como la idea de que, no sé, como típicamente del construccionismo, como subjetivo, de que la realidad es una construcción mental. Lo que está tratando de decir personas es que no tenemos ninguna construcción mental de la realidad. Lo que podemos hacer es filtrar perceptivamente qué de la realidad vamos a ver. Pero no es porque lo veamos en una, no sé cómo llamarlo, como en otro lado. Es que estamos filtrando nomás de los estímulos infinitos del universo lo que mi cuerpo puede nomás. Y mi cuerpo puede ni siquiera por mi voluntad necesariamente. O sea, piensa el desarrollo de nuestro sistema nervioso y las capacidades perceptivas del sistema nervioso tienen una larga historia que me antecede. O sea, es decir, aquello que yo puedo seleccionar ni siquiera lo selecciono. Digamos, lo seleccionó la historia evolutiva de la especie. Dale, Pablo. Dale, Pablo. Eso me queda clara la idea del filtro, creo, como a priori al menos. Igual Deleuze más o menos la explica. Se me hace fácil entenderlo como con luz ultravioleta, simplemente no somos capaces de percibirlo, es una cuestión que va más allá. Pero siempre no termina de responder la cuestión de decidir qué hacer. Como ahora mismo, por ejemplo, dijiste la palabra de la decisión. Ujú. Y siento que sí, Aquí toca está. el gesto que podemos acceder del mundo, pero no la consecuencia de el decidir central. Claro, que el decidirse no depende de la percepción. Claro. Ah, entonces, está parcialmente respondida la pregunta, según yo. Como que si está totalmente respondida, no la termino de comprender. Claro, es que la pregunta por la decisión no es una pregunta perceptiva. Ujú. La percepción, como estamos viendo, es básicamente un cuerpo rodeado de cuerpos. Eso es la percepción. La percepción no es subjetiva. Ujú. Sí, eso. Pero entonces, es que de aquí, como que desde la idea de decidirse, es que Bergson pasa a
hablar de los filtros y de la percepción, pero no termina de abordar la pregunta, ¿o sí? No, no, él dice que decidirse es algo que se da cuenta de cuando se interroga a sí mismo por su experiencia personal. Que él dice, bueno, soy una imagen entre imágenes y parece que puedo elegir lo que hago. No es que la percepción responda a por qué yo elijo A, B, C, D o E. Pero igual es interesante el planteamiento y creo que es relevante como mantenerlo como problema, porque efectivamente es una decisión, pero no es una decisión subjetiva, o no es una decisión que presuponga un sujeto, y eso cambia radicalmente la manera en que entendemos decisión, como que en el fondo tiene que haber un sujeto que considere opciones y que en el fondo elija entre esas opciones antes de llevar a cabo la acción. En cambio, esta es una decisión extraña porque es una decisión que ya inmediatamente es una acción. Ese es como el punto que quizás habría que es complejo de entender. Y yo agregaría lo que dice el Tom justamente que a propósito de traer de nuevo de vuelta la cuestión de lo subjetivo, es que lo subjetivo no es una diferencia entre cómo es la realidad y cómo se nos aparece, sino que lo subjetivo tiene que ver con elegir, que es algo completamente distinto. Otra manera de entenderlo es que justamente el que lleve a cabo una selección es ya una decisión, pero no una decisión que sea llevada a cabo como, por decirlo así, conscientemente, presuponiendo que hay una conciencia que lleva a cabo esa decisión antes de que ocurra, sino que es una decisión que se está llevando a cabo de manera a través de múltiples mecanismos que, por ejemplo, son los que están involucrados en que seleccionemos no percibir directamente la luz ultravioleta. Claro, pero eso no es una decisión de nadie. No una decisión de nadie. De hecho, una uno decisión que se toma, inconscientemente el sistema nervioso siempre está seleccionando, solo que uno no está Claro. dirigiendo todo lo que hace el sistema nervioso. Uno conscientemente me refiero. De hecho, muchas veces las decisiones de hacer algo nerviosamente sean como estos experimentos que buscan como demostrar que no existe como la libertad libre arbitrio, que muestran que cuando tú haces como tomas de resonancias magnéticas del cerebro, el sistema nervioso decide llevar a cabo ciertas acciones antes de que uno se dé cuenta, y uno después se atribuye el haber tomado esa decisión, pero en realidad se lo atribuye después de que la acción ya empezó. Es decir, hay muchas cosas que ocurren inconscientemente y que nosotros Claro. a posteriori podríamos decir, sí, yo hice eso porque quise, no tengo idea. Lo mismo que con la hipnosis. Cuando se le hace sugestión poshipnótica a ciertas personas y se les dice, ya, cuando te haga tal sonido, tú te vas a despertar y vas a ir al basurero y vas a decir, oh, está lleno. Después se despierta, va al basurero, dice, oh, está lleno. Y le preguntan, oye, ¿por qué hiciste eso? No, es que estaba preocupado porque no sabía si es que después iba a querer botar algo a la basura o qué sé yo, o sea, da lo mismo. Conscientemente puede que invente cualquier cosa, si el punto es que la selección es anterior a cualquier decisión posible. Eso es lo que está tratando de decir Bergson. Que la selección de las imágenes para la acción es lo que dibuja o refleja la acción posible del organismo. El que uno decida una acción u otra es otro tema. Y eso es lo que está justamente en la cita a continuación. Dice, los objetos que rodean mi cuerpo reflejan la acción posible de mi cuerpo sobre ellos. Es decir, la única razón por la cual nosotros hemos montado aparatos perceptivos es para actuar. Y nuestros aparatos perceptivos lo que hacen es percibir en las cosas lo que ellos nos pueden mostrar que nos interesa para actuar con las cosas. Entonces, volvemos a la cosa del espejo. Todo sucederá entonces para nosotros como si reflejáramos sobre las superficies la luz que emana de ellas. Luz que propagándose siempre nunca hubiera sido revelada. La percepción se asemeja pues a esos fenómenos de reflexión que provienen de una refracción impedida. Es como un efecto de espejismo. ¿Qué quiere decir esto? Los efectos de refracción impedida tienen que ver con cuando uno tiene un cristal y tira un rayo de luz y del otro lado se genera una refracción de la luz a través por el paso por el cristal, pero cuando uno pone un cristal e impide la refracción de la luz, lo que hace es que la luz se devuelve. ¿No es cierto? Así funcionan los espejos, básicamente.
Y lo que está diciendo Bersón es, la percepción es más o menos algo parecido. Que las imágenes del universo se nos ofrecen como se ofrecen a todas las imágenes del universo unas con otras recíprocamente, y básicamente lo que nuestro organismo es capaz de hacer es devolver lo que nos ofrecen de vuelta. Y decir esto que, digamos, mi cuerpo no es solamente una imagen que transmite movimientos, sino que también refleja movimientos. Es decir, el influjo de las imágenes sobre el cuerpo pasa por el cuerpo y el cuerpo es capaz de detenerlo. Y por lo tanto reconducirlo de vuelta a la imagen. Es decir, la imagen no está en el cerebro, la veo donde la veo por el efecto que tiene mi organismo, la capacidad que tiene mi organismo de reflejar sobre las cosas mismas. Ahora, también es importante que tengamos en cuenta otra cosa, que lo que podemos reflejar es solamente lo que podemos, digamos, como por decir así, percibir en la superficie de las cosas. Si nosotros vemos un cuerpo, no vemos el interior del cuerpo necesariamente. Tendríamos que tener otro sistema perceptivo, o tendríamos que ponernos un amplificador de nuestro sistema perceptivo que nos permita ver con rayos X. Pero si no tenemos un sistema perceptivo montado para poder ver con rayos X, vamos a ver solamente la superficie. No porque nosotros estamos inventando que solo hay superficie, es que es lo que nosotros podemos seleccionar de las imágenes que nos circundan. O sea, sería como las capacidades que tenemos para percibir en este caso, ¿no? Claro, y podemos producir como nuevas capacidades perceptivas a través de instrumentos técnicos incluso. Claro, eso podría ser la ciencia. Claro, o sea, nosotros podemos inventar lentes. Por ejemplo, una persona que ve mal... Y eso va a variar de persona en persona. Sí, ¿O no? algunas cosas sí y otras no. Similar, pero quizás otros van a tener mayores o menores capacidades para relacionarse con la realidad. Claro, por ejemplo, si No, nosotros en queremos general salir es muy parecido. si queremos salir al sol y no queremos ver toda la luz, no queremos que toda la luz del sol sea reflejada por nuestra vista, nos ponemos lentes para que los lentes devuelvan la luz del sol antes de que llegue a nuestra vista. O cuando tenemos lentes con filtro de luz azul, porque no queremos que la luz de las pantallas nos estimule el estado de vigilia o que nos pueda producir algún daño visual, nos ponemos lentes que devuelven la luz azul antes de que llegue a nuestra retina. Es decir, nuestra retina no necesita relacionarse con la luz azul, porque el lente lo que hace es tirarla para afuera. Lo mismo que... por eso cuando uno le saca una foto a alguien que tiene lentes con filtro de luz azul, le salen brillos azules en los vidrios. O sea, las capacidades perceptivas funcionan un poco así. Ahora, eso sobre todo en el caso de como más evidentemente como en lo visual, que es un sentido que predomina fuertemente, al menos en nuestra especie. Pero si lo piensan en un murciélago, por ejemplo, sistema perceptivo del murciélago, ¿cómo funciona? El murciélago emite un ruido, el ruido impacta las cosas que lo rodean y se devuelve, y eso que se devuelve es lo mismo que nosotros podríamos decir, es como, o equivalente a lo que nosotros decimos es la luz de las cosas. Cuando nosotros vemos colores es porque vemos luz. Las cosas emiten luz. Las imágenes que nos circundan se están propagando por el universo. Y nosotros lo que hacemos es, por decirlo así, es como recibir la luz y ver la cosa ahí donde está. Y lo que hace el murciélago es que tira un ruido, se le devuelve el ruido, y ese ruido que se le devuelve le dice a dónde están las cosas. Entonces, si bien no necesitamos de la subjetividad propiamente para poder explicar esos fenómenos, igual es súper variado. Es decir, la manera en la que se reflejan las cosas ahí donde nosotros las percibimos se puede hacer de muchas maneras. Algunas van a ser a través del sonido, otras a través de la luz.
etcétera. O sea, dependiendo obviamente de los sentidos que tenemos. Entonces, Bergson va a decir, llamo materia al conjunto de las imágenes y percepción de la materia a esas mismas imágenes relacionadas a la acción posible de una cierta imagen determinada que es mi cuerpo. Que es lo mismo que decir no, creo que le hemos dado hartas vueltas a esta idea. Hasta acá se entiende, ¿cierto? Se sigue, se sigue. Si hay alguien perdido, nos avisa nomás. Si la pregunta del Nico está todavía pendiente o no le queda muy claro, podemos seguir dándole vuelta. Pero de todas maneras vamos a seguir porque estamos viendo el tema de la percepción. Ahora vamos a ver la percepción pura. O por qué Bergson habla de una percepción que es pura. Como veníamos diciendo, lo que constituye el mundo material, hemos dicho, son imágenes, cuyas partes actúan y reaccionan unas sobre otras a través de movimientos, y lo que constituye nuestra percepción pura es nuestra acción naciente que se dibuja en el seno de esas mismas imágenes. La actualidad de nuestra percepción consiste pues en su actividad, en los movimientos que la prolongan. Creo que es importante retener esta idea de la acción naciente, ¿no? La percepción, va a decir Bergson, esto le puse la referencia en la página 76, va a decir, entonces, saquemos ya explicamos todo, ahora vamos a tratar de como puntualizar y decir las cosas así como ya, 1, 2, 3, este es el rollo. Primero, la percepción mide la potencia de obrar del viviente, ¿no es cierto? De obrar, ¿no es cierto? Las capacidades de acción de los seres vivientes, en un vocabulario muy espinosista por lo demás. Bergson leyó mucho a Spinoza, a pesar de que estaba muy en desacuerdo con algunas cosas de Spinoza, le gustaba mucho. Dice, la percepción mide la potencia de obrar del viviente, la indeterminación de su movimiento. 2. El sistema nervioso da la medida de esa indeterminación, es decir, cuando decíamos que el sistema nervioso en verdad lo que refleja es la acción posible, es justamente porque el sistema nervioso es como, por decirlo de alguna manera, el sistema nervioso y la indeterminación de nuestras acciones van de la mano. Mientras más complejo y desarrollado un sistema nervioso, más indeterminadas son nuestras acciones. Eso es algo que él va a ver además también en el libro de la evolución creadora, y en una conferencia que él tiene, La conciencia y la vida, él va a ir viendo qué es lo que sucede en la medida que se va evolucionando la vida y se va desarrollando un sistema nervioso más complejo. ¿No es cierto? Pero en el fondo él dice, bueno, la vida parece que actúa de forma indeterminada y mientras más compleja en su composición nerviosa, más indeterminada. Y nuestra percepción, como es la acción del cuerpo, seguirá todo el detalle de las variaciones de nuestro sistema nervioso. Tercero, la percepción no sería otra cosa que la acción posible que dibuja nuestro cuerpo a partir del reflejo de las imágenes que lo circundan. Y cuarto, que yo creo que esto es como para sellar el punto, nuestra percepción formaría parte verdaderamente de todas las cosas. Es impersonal, es la exterioridad misma. La percepción no es una interioridad subjetiva. La percepción es básicamente ser una cosa o una imagen entre imágenes. Es impersonal y es exterior. Es como, por decir así, que bonito además, por decirlo de alguna forma, que justamente a lo que nos está tratando de llevar Bergson es a que tratemos de primero, salir de este paradigma tan moderno y posmoderno también, de la subjetividad y de la construcción subjetiva y de que todo es una cuestión subjetiva, pero no para decir que la realidad es así, tiene que ser de así, como no sé, como que no sé, sino para decir tú eres parte de todas las cosas, ¿no? Y tu percepción es una imagen también. Así como el reflejo del espejo es una imagen, y la mano que está reflejada también es una imagen, y ambas son imágenes, y no es que una es la representación de la otra, sino que son imágenes tan reales como cualquier otra. Tu cuerpo, tu percepción también. Tu cuerpo y tu percepción son tu relación con el universo, ¿no? El universo exterior a cualquier interioridad subjetiva que nosotros podamos
no sé, o a cualquier subjetividad o subdivisión sujeto-objeto que podríamos atribuirle a a la realidad en primer lugar. Entonces también acá yo creo que hay otra cosa que es importante, que es que, va a decir Bergson, no tenemos que plantear que la percepción es el objetivo de la percepción es conocer la realidad, como que la percepción tuviera una motivación epistemológica. La percepción tiene una motivación totalmente activa y práctica. Recibir movimientos, que esos movimientos sean posibles de ser reflejados en las cosas y al mismo tiempo a partir de eso poder actuar. No hay una motivación epistémica, por lo tanto subjetiva, porque en general la distinción sujeto-objeto tiene que ver con conocedor-conocido. Por eso está diciendo la percepción no es para conocer. Y por otro lado, también otra cosa que es importante, que es que quizás si tenemos que pensar las relaciones entre lo subjetivo y lo objetivo, va a tener que ser en otros términos y en función de otras consideraciones. Y lo que nos lleva a decir, entonces, ¿por qué percepción pura? Porque la percepción pura es una manera de entender la inmediatez de la relación de nuestro cuerpo con todo lo que lo rodea, y por lo tanto estamos haciendo abstracción del paso del tiempo y del rol de la memoria en todo este juego, ¿no? Que eso obviamente la idea del libro es avanzar en esa dirección, pero si hubiera que decirlo de alguna manera hasta este punto, lo que va a plantear Bergson es que si es que necesitamos pensar la relación entre lo subjetivo y lo objetivo, no es en términos del conocimiento de las cosas o cómo las cosas son o cómo se nos aparecen, sino más bien una diferencia en el tiempo, no entre un sujeto y las cosas, sino que quizás el tiempo tiene más relación con lo subjetivo y la inmediatez de la relación de nuestro cuerpo con todo lo que lo rodea tiene que ver más con lo objetivo. Y por lo tanto, cuando hablamos de lo que decía Paolo, ¿no es cierto? Decidir es algo que nos hace la percepción. Decidir es algo que nosotros hacemos en función de experiencias pasadas. Decidir es algo que toma tiempo. Decidir es algo en lo que uno está dándole vueltas, ¿no es cierto? Hay millones de cosas que nosotros no decidimos, que son completamente inconscientes, automáticas, habituales, etcétera. Pero si decidimos es algo que parece que destaca de otra manera. Destaca porque es el tiempo que toma elegir y no porque es una sustancia que está acá y otra sustancia que está allá, o una relación en el espacio entre lo subjetivo y lo objetivo, o entre lo inextenso y lo extenso, o la representación y las cosas. No, nada de eso. Para Bergson eso no tiene nada que ver con la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo. De hecho, en principio, para Bergson, todo lo que habitualmente hablamos de objetivo, como para distinguir entre un conocedor y una cosa conocida, es acción, es presente y es pura exterioridad. Muchas gracias. Eso. No sé si tienen preguntas. Si no tienen preguntas, todo bien, pero si tienen preguntas, mejor. Parece que no. ¿Estamos bien? Eso, pues espero que no haya sido tan confuso. Espero que hayamos podido ser lo más claros posible. De nuevo, el argumento de Bergson es engorroso. Es extraño. Es poco intuitivo a las concepciones más habituales que tendemos a tener. Más kantianas. Más subjetivistas. Más modernas. Entonces, no es tan fácil, ¿ya? Pero eso. Dale, Paul. Consulta. Ya, entiendo que hemos estado hablando de percepción de sensorial, ¿cierto? Cosas concretas.
Y mencionaban ahí que Bersón conversa harto con Spinoza y pensaba a través de eso eh, cómo está pensando Bersón o cómo podríamos pensar con Bersón ideas más abstractas, más conceptuales, con esta idea de la imagen. Ponte tú no, extremando el argumento, la idea. Eh, la idea de cuerpo sin órgano, por ejemplo, que es súper abstracta de Les Guattari, no es algo que tú puedes percibir, creo yo. ¿Cómo podría pensar en la lógica de la imagen de persona? No en particular el cuerpo sin órgano, pero con conceptos abstractos de esa línea. Si lo pienso con Spinoza, Spinoza piensa que no hay una división entre la idea y el cuerpo, ¿cierto? Rompe con eso. Hay una continuidad entre idea y cuerpo. Em, ¿Cómo es para Bergson esa lógica entre conceptos muy abstractos y la imagen como esto que es percibido? O no sé si es que se aventura con eso o podemos hacer vínculos más adelante con lo que vamos a ver. O sea, yo tengo una cierta como idea al respecto, pero no sé si calza tanto con los términos en que Bersón plantea el asunto. Tampoco sé si como que estoy captando también a qué te refieres con ideas más complejas, pero lo voy a plantear desde como yo lo entiendo nomás. Es como, en materia de memoria igual hay una... Tengo entendido, o sea, igual hay ciertos momentos en que se refiere a imágenes con respecto a ciertas realidades que vamos a empezar a discutir ya más a partir de la próxima clase, a partir de otros capítulos del libro. Pero en general lo de lo que estamos hablando acá, de la noción de imagen que estamos tratando de elaborar, tiene que ver con justamente con una suerte de materialidad que se puede volver sensible y no tanto con ideas más complejas a partir de las cuales se puede llegar a través de razonamiento abstracto, por ejemplo. Yo creo que ese tipo de cosas, o sea, yo tendería a ver que tienen más que ver con algo que Bergson no piensa tanto en términos de imágenes, en el mismo sentido en que lo estamos conversando acá, o sea, en esta clase. No sé si el Tom lo ve de una manera distinta, pero por lo menos eso es lo que yo diría en principio a partir de tu pregunta, Paul. Pienso que Deleuze quizás sí se podría armar el argumento de que también podemos entender esas ideas abstractas en términos de imágenes, pero eso es algo que vamos a ver más adelante en qué sentido se puede pensar. Yo- Es como decir que ujú. cada pensamiento es una imagen también. Sí, yo creo que en Deleuze es bastante claro que es así. No estoy tan seguro si en Bersón, o no sé si en el mismo sentido en que habla de imagen con respecto a esto que compone la materia. Sí. Mira, yo, así como quedándonos solo en Bergson, ¿no es cierto? Se me ocurren muchas cosas como más allá de Bergson, obviamente, como para tomar el punto, pero creo que es importante tener en cuenta lo siguiente. De momento estamos hablando de la percepción, ¿no es cierto? Eh, Nos detuvimos quizás harto en el centro de la clase y no tanto al final, que es como un poco la parte en la que eh, decimos, bueno, esa es la percepción, ¿no es cierto? Para entender la percepción tenemos que hacer abstracción de otras cosas. Entre esas otras cosas está el paso del tiempo y está la memoria. La memoria tiene que ver, así dicho muy rápido, con la manera en la que las imágenes pasadas coexisten con las imágenes presentes. Eh, de alguna manera, habría que ver cuál, ¿no es cierto? Y el tema es que quizás si es que avanzáramos más en el libro, el capítulo 3 de hecho, llegaríamos al punto en el que Bergson empieza a analizar el mecanismo del pensamiento propiamente, y en particular de la creación de los conceptos abstractos. Creo que literalmente habla de conceptos abstractos, pero que
en dos palabras, es, por decir así, una maniobración y crafteo y trabajo con un pool de imágenes pasadas. No es percepción, es otra cosa, pero se hace con la memoria. Entonces, Es lo que... No, sí, dale, dale. entonces, yendo al tema del, quizás, no sé, como algo tan, eh, tan contraintuitivo y poco comprensible, ¿no es cierto? Como las leyes del universo, en la mecánica clásica, da lo mismo. El cuerpo sin órgano, son cosas que nosotros hacemos porque podemos pensar. Eh, Hacer un cuerpo sin órgano, uno podría decir una experiencia ética precisamente por lo mismo. Uno podría decir casi que es una experiencia conceptual, pero entendiendo que los conceptos no son ideas abstractas en un plano metafísico, que los conceptos también son, por decir así, trabajo de imágenes y experiencias y afectos, involucran un montón de cosas que nos pueden conducir en direcciones muy variadas. Oye, Tom, dijiste experiencia ética. ¿Eso sale de alguna parte? Está bueno. Del 1000 mesetas, o sea, no lo dice como experiencia ética, pero dice que el cuerpo sin órganos tiene un... El hacerse un cuerpo sin órganos involucra un componente ético. Pero claro, la parte como de la experiencia ética ya se pone más... Sí, se es que pone interesante, güey. eso... Sí, sí. Sí, creo que se me quedó pegada una cuestión que decía Bergson, de hecho, a propósito de Spinoza. Que que el punto de la ética de Spinoza, que esto igual tiene que ver con el cuerpo sin órgano en todo caso, porque no sé si se acuerdan los que han leído 1000 mesetas, que en un punto la ética de Spinoza ocupa un lugar central en el dar cuenta de lo que él entiende como el cuerpo sin órgano. Bergson dice que el punto de la ética es mostrar que, o a lo que quiere llegar Spinoza, es a que el acto por el cual se conoce la verdad es simultáneo y equivalente al acto por el cual la realidad se engendra. Que es muy extraño, porque uno tiende a pensar que la realidad es algo que uno conoce y que el conocimiento de la realidad es como una construcción abstracta de la realidad. Pero la experiencia del libro de la ética de Spinoza es que conocer la verdad, digamos, como la experiencia como de entender bajo un punto de vista de la eternidad, como la verdad como necesariamente siguiéndose de las potencias de Dios y que yo soy una actualización de las potencias de Dios y puedo tener una relación intuitiva con el conocimiento de Dios y las cosas que me rodean. En el fondo, Bergson dice que, claro, que justamente el punto donde se reúne el conocimiento de las cosas y el acto por el cual Dios engendra la misma realidad es la experiencia ética. Entonces, por eso pensé que tenía relación con el cuerpo sin órganos. Puede que me dé una vuelta media larga, pero ¿No? Para pensarlo. para pensarlo, para pensarlo. Para quedarme pensando en algo. Y gracias a esto quizás no confundamos más a la gente. Estamos... Esto quizás... Sí, si no hay más comentarios, lo dejamos hasta acá. Yo sé que puede que estén cansados. Y no sé. Bueno, Pero que igual yo como que plantearía como comentario respecto a la pregunta de Paul y volviendo a Bergson como algo que quizás quede para las próximas clases. Que claro, si entendemos que la memoria va a ser como... Todavía tenemos que explicar todo eso la próxima vez, pero va a ser como este crafteo, esta manipulación de imágenes. Creo que igual ahí hay como dos alternativas, o sea, una es entender que la memoria es simplemente, o sea, que es equivalente a esa manipulación de imágenes, que no es nada más que las imágenes siendo manipuladas y por lo tanto la memoria también estaría compuesta de imágenes, solo que quizás en un sentido distinto a cómo está la materia compuesta de imágenes. Ahora, la otra opción es pensar que esa manipulación de imágenes se hace desde otra parte, que no son las propias imágenes. Y quizás ese desde donde se lleva a cabo la operación de manipulación de las imágenes, quizás eso no necesariamente es una imagen. Dejaría planteado eso como un problema, una pregunta o una alternativa que quizás no es necesario resolver ahora, pero creo que es importante para todo lo que sigue. Es en el próximo episodio. Para que la gente esté ahí. la duración. Vamos a ir al... La duración.
Sí, que es el tema de la próxima clase, va a ser la duración, que ya involucra el pasaje del tiempo y la concepción de tiempo que tiene Bergson y Miren, en definitiva vamos para allá. miren. Y, Bacán. y tengamos siempre presente que Esteban Bergson es un filósofo del comienzo, fines del siglo XX, o sea, perdón, al revés, fines del siglo XIX, comienzo del XX. Quizás la manera en la que se expresa Bergson no nos parece tan cercana, porque ya puede que sea como de 100 años atrás y no sé, está lo mismo. Y quizás estamos leyendo No, autores pero más Bergson contemporáneos. viajaron el tiempo, bueno. Pero sí, sí, Él habla para todo. Sí. sí, sí, sí. Ah, Lean a Bergson, se lo recomiendo mucho. Muy buena onda, muy buena ola. Eso. Lo dejamos hasta aquí por Cabros, hoy. un abrazo y gracias por la clase. Está jugosa. Bacán. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias, que Chao, estés- chao, chao. Muchas gracias.